Unidad 4, Energías renovables, parte 2. Las energías renovables son el conjunto de fuentes de energía ilimitada. Su utilización no implica la extracción de hidrocarburos, cuyas reservas son cada vez más escasas, más difíciles de obtener y más costosas, y van a ser más costosas en el futuro. Además, las energías renovables no contaminan. Las energías renovables que vamos a ver en esta clase son la biomasa, la geotermia, el hidrógeno, la energía hidroeléctrica, mareo motriz, y después nos quedan para las próximas clases la energía solar y la eólica. Se denomina biomasa a toda porción orgánica proveniente de las plantas, los animales y de otras actividades humanas. El término biomasa abarca una variada serie de fuentes energéticas, desde la simple combustión de leña para calefacción hasta las plantas térmicas que producen electricidad, usando como combustible residuos forestales, agrícolas o ganaderos, pasando también por el biogás de los vertederos o lodos de depuradoras y los biocombustibles. En cuanto a la combustión directa, la madera sigue siendo la mayor fuente de energía en uso. Otras fuentes incluyen cultivos alimentarios, plantas herbáceas y leñosas, residuos de la agricultura, de la silvicultura, algas ricas en aceite y componentes orgánicos de los desechos municipales e industriales. Incluso los humos de los vertederos que contienen metano, el componente principal del gas natural, pueden utilizarse como energía para biomasa. También se pueden quemar leña, pellets o briquetas, que son productos industrializados, reconstituidos de acerrín o trozos muy pequeños de madera pretensado, que utilicen la lignina, que es un componente de la madera, como aglomerante natural. Las briquetas son un poquito más grandes que los pellets, pero tienen el mismo principio. Son también más fáciles de transportar, es más limpio su transporte que la leña. El biogás es el gas que se obtiene de la descomposición de la materia orgánica en el proceso biológico de digestión anaeróbica por medio de bacterias en un medio con carencia de oxígeno. En la imagen vemos un esquema de un biodigestor, cuyo insumo, en este caso, es el estiércol bovino, pero puede ser otro tipo de materia vegetal. La decantación se produce en este recinto cubierto por una membrana donde comienzan a trabajar bacterias descomponedoras. El residuo de esta descomposición es gaseoso y líquido. El gas es una mezcla constituida por metano y dióxido de carbono, con pequeñas proporciones de hidrógeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, y tiene un poder calorífico apto para la combustión de motogeneradores que producen energía eléctrica. Este es el principio de funcionamiento similar al de una cámara séptica residencial. La manera más sustentable de aprovechar este biogás sería utilizarlo en el sitio donde se produce. El ejemplo ideal es, por ejemplo, el tambo, que van a tener abundancia de estiércol y necesidad de calor o de calentar para la leche para esterilización u otros usos de agua caliente. Se entiende por biocombustibles al bioetanol y el biodiesel producidos a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o de desechos orgánicos. El bioetanol es un biocombustible obtenido por la fermentación de materia orgánica rica en hidratos de carbono. Las principales materias primas son cereales, orujo, alimentos ricos en almidón y cultivos como la caña de azúcar. El bioetanol es un sustituto directo de la nafta y se caracteriza por un índice alto de octano. Se puede combinar en la gasolina a un 20% sin cambiar el motor utilizado. El biodiesel es un carburante líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales. Es un combustible similar al gasoil, pero no daña el medio ambiente. El proceso de elaboración consiste en combinar el aceite vegetal con un alcohol, normalmente metanol. Esta combinación deja como residuo la glicerina, que es aprovechada por la industria cosmética. La fuente de aceite vegetal suele ser aceite de colza, que es la planta con mayor rendimiento de aceite por hectárea. Aunque también se pueden utilizar aceites usados, como por ejemplo de fritura, en cuyo caso la materia prima es muy barata y además se recicla algo, el aceite, que en otro caso sería un residuo. La geotermia es el aprovechamiento del calor que se produce dentro de la Tierra.
Este calor puede ser aprovechado para uso doméstico, para procesos industriales o agrícolas o para generar energía eléctrica. Los sistemas de uso directo de calor aprovechan la temperatura de la corteza terrestre, que es constante durante todo el año, para preacondicionar el aire, que será fresco en verano y cálido en invierno. Estos sistemas son de baja temperatura y consisten en conductos de aire a una profundidad entre 2 y 5 metros que se pueden utilizar para proporcionar calefacción y refrigeración en hogares y otros edificios, para agricultura, invernaderos o plantas industriales. Los sistemas para generación eléctrica requieren de mayores temperaturas y necesitan realizar perforaciones hasta alcanzar depósitos de agua caliente o vapor en las profundidades de la Tierra. Este vapor generado naturalmente se utiliza para accionar turbinas de vapor que alimentan un generador eléctrico. Argentina cuenta con cuatro puntos de interés geotérmico, que son Copahue y Domuyo en Neuquén, Tuzle en Jujuy y Valle del Cura en San Juan. El hidrógeno no es una energía primaria, es solo un vector para su transporte y utilización. Es un combustible que puede ser usado en motores de combustión o en células o pilas llamadas electroquímicas. El hidrógeno produce calor y electricidad y su único residuo es el vapor de agua, es decir, que no tiene emisiones contaminantes. Es un combustible muy eficiente. Si se usa para impulsar cohetes es porque es capaz de proporcionar más del triple de energía por litro que el gas o el diésel. El hidrógeno es un elemento muy abundante en la naturaleza. Sin embargo, hay que aislarlo y la forma más eficiente de obtener hidrógeno actualmente es mediante gas natural. Es decir, que tenemos que usar gas para extraer el hidrógeno, pero el gas ya es un recurso no renovable y además ya es un buen combustible, que además es más caro y escaso. También es un combustible fósil, por lo que va a liberar dióxido de carbono en el proceso y esto va a aumentar el efecto invernadero. También se podría obtener hidrógeno mediante un procedimiento llamado electrólisis del agua, que consiste en romper el agua en sus componentes, que son hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, todavía es un proceso demasiado caro. Uno de sus inconvenientes es que es inflamable y es difícil de almacenar. Este es el otro gran reto tecnológico que impide la adopción general del hidrógeno como fuente de energía. Para que sea eficiente debe estar almacenado a alta presión y a baja temperatura. La fuente hidroeléctrica consiste en la conversión de la energía cinética y potencial gravitatoria del agua en energía mecánica que finalmente es transformada en eléctrica. El movimiento tiene la capacidad de generar corriente eléctrica y una instalación hidroeléctrica lo que hace es crear las condiciones para aprovechar esa generación. Para utilizar la energía de un río, se debe controlar su caudal, y esto se logra mediante la construcción de un dique o represa, que detiene el flujo normal del río, crea una reserva detrás de ella. La planta de energía, constituida dentro o a lo largo de la represa, tiene dos motores diferentes, una turbina y un generador. La turbina consta de una serie de aletas angulares montadas en un eje central. La turbina gira mientras un flujo controlado de agua pasa por la planta de energía. El movimiento de la turbina impulsa al generador, que luego produce electricidad. Además de las instalaciones de acumulación, como por ejemplo un dique, que es cierto que generan un impacto ambiental considerable, están los denominados de paso o de agua fluyente, que son pequeños aprovechamientos también denominados mini hidráulica. Este último tipo de generación de energía eléctrica es la fuente de energía renovable más usada en el mundo para generar electricidad. La planta mareomotriz es una central hidroeléctrica reversible que aprovecha tanto la marea alta como la marea baja, ya que sus turbinas funcionan en ambos sentidos, en la fase de llenado y de vaciado del embalse. Cuando se eleva la marea, se abren las compuertas del dique y el agua ingresa al embalse. Después, cuando llega a su nivel máximo, el embalse se cierran las compuertas. Luego, cuando la marea desciende por debajo del nivel del embalse, se abren las compuertas dejando pasar el agua por las turbinas a través de estrechos conductos. También se puede aprovechar la velocidad de las corrientes marinas en el fondo del mar por medio de distintos diseños que vemos en las imágenes.
Todos sirven para generar electricidad a partir del efecto generador del movimiento de las turbinas. La undimotriz es un tipo de energía mareomotriz y es la producida por el efecto de las olas. Las olas producen menos movimiento, pero de forma más continua, por eso también puede ser aprovechado para generar electricidad mediante distintos mecanismos y diseños adaptados según el sitio donde se implanten. Muchas gracias, así terminamos este pantallazo general sobre las renovables y nos quedaron pendientes energía solar y eólica.